Bueno, muchachos, en la clase de escuela sabática que tenemos esta tarde, vamos a ver la lección de la iglesia, ritos y rituales. Ahí aprendimos un texto muy importante que está en Hechos, capítulo 2, versículo 38, que dice: Pedro contestó: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en esta lección veíamos que nuestra iglesia tiene ritos importantes. Yo quiero contarles, hay un rito de iniciación en el continente africano, donde para pasar de la edad adolescente a adulto, o para demostrarle a la sociedad que ya estás apto para formar una familia, tienes que hacer un rito. Se elabora una base de puro bambú de 10 metros de alto y se pone en una colina inclinada. Entonces, al extremo de los 10 metros se amarra una liana y en el otro la punta, el que va a demostrar que es valiente se va a amarrar. Pero esa liana mide aproximadamente también 10 metros. Y lo que va a hacer este joven va a escalar esos mamuts y se va a aventar. Y una vez que se avienta, la liana se supone debe de irlo deteniendo. El golpe se lo va a dar, ¿no? Al llegar al piso, al llegar a esa bajada, él se va a golpear. La intención de esta liana es que el golpe sea menor, pero siempre se va a pegar. Y con esto él demuestra un aspecto de valentía, en el que ya está apto para ser un jefe de familia y formar, ser hombre ya para formar una familia. Ese es uno de los ritos africanos. Nuestra iglesia también tiene ritos, pero son de diferente índole. Y esta semana vimos que tiene el rito de la humildad, el lavamiento de los pies, el rito de la Santa Cena y del bautismo. Así que esta tarde yo quiero repartirles unas piedrecitas que simbolizan estos tres aspectos que vimos, esta del bautismo, el rito de humildad y la Santa Cena. Aquí te voy a dejar la del bautismo, y a Félix le vamos a dar lo que es el rito de humildad y la Santa Cena, ya que van vinculadas las dos. El número de piedras no importa en este momento. Y vamos a pensar qué experiencia hemos tenido nosotros en la iglesia cuando se celebró, por ejemplo, el bautismo, o cuando me tocó estar en una Santa Cena. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo fui bautizado, yo recuerdo que la iglesia estaba llena en un sábado. Entonces recuerdo que los cantos comenzaron a elevarse y el pastor dijo: los que son los candidatos al bautismo voy a pedirles que pasen en la parte de atrás, ¿no? Y en ese momento se sentía nerviosismo, mi corazón latió, fui a la parte de atrás, me pusieron la bata bautismal, y los cantos me escuchaban así en la parte de la iglesia. Cuando me llamó el pastor y comencé a entrar en las aguas, y de repente las cortinas se abrieron, el momento había llegado, ahí estaba toda la gente, algunos muy de cerca tomando fotos, y entonces me dieron unas instrucciones, se oró, y entonces fui bautizado. Y al salir, nuevamente los cantos se dejaron escuchar. Entonces fue una experiencia bonita, es lo que yo recuerdo. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes, por ejemplo, de cuando fueron bautizados o de algún evento en el rito de humildad y Santa Cena? Vamos a comenzar con el rito de humildad y Santa Cena y luego vamos con el bautismo. ¿Qué recuerdas, Félix, de lo que has vivido en este rito de humildad y Santa Cena? Bueno, en el caso del reto de humildad, siempre me acuerdo que antes de realizar este acto había una reconciliación en la iglesia. Eso es lo que siempre más me llama la atención. Porque para poder tomar este rito, pues deberíamos sentirnos en paz, tanto con Dios, pero también con la gente. Y realmente podía ver cómo, bueno, éramos conmovidos a pedir perdón. Y aunque no crean, una de las grandes cosas que me logré visualizar es de que a veces tú crees que no has dañado a nadie, pero a veces con palabras habladas por hablar, de repente pues han causado algún daño y te das cuenta que realmente pues han afectado a una persona. Y pues posteriormente, pues esto me lleva a esa reconciliación, a saber que también al servicio, pues mostrando que Jesús lo hizo primero, ¿verdad? Siendo Señor de todo, pues se humilló y pues ¿por qué nosotros no? Esas son cuestiones en nuestra iglesia que siempre hemos celebrado juntos, ¿no? Y siempre hay momentos de este rito. En el caso del bautismo, cuando te bautizaste, ¿qué recuerdas? ¿Qué experiencia viviste? Pues, como dice aquí mi compañero Félix, antes de bautizarnos siempre, bueno, yo no no era adventista, antes de bautizarme asistía a unas campañas evangelísticas y en las campañas tuve el deseo de aceptar el bautismo, mas no sabía que era un compromiso total.
Entonces el día del bautismo, que era sábado, se unieron todas las iglesias. Y recuerdo ese día, esa noche yo dormí en casa de mi mamá. Y al siguiente día en la mañana que yo fui a mi casa, a mi apartamento, mi mamá mandó a mi hermana conmigo, porque ella tenía la preocupación de que me fuera a arrepentir y no animarme a bautizar por mi vida pasada. Entonces cuando yo llegué a mi casa, aparté todas las cosas que de alguna manera eran desagradables y, y me fui confiado en que algo bueno iba a pasar ese día. Llegué a la iglesia, estaba llena, estaban todos los hermanos, hubo cantos, nos vestimos de igual manera y el nerviosismo se deja sentir en el cuerpo de cada uno de nosotros, como dices, en el estómago o en el cuerpo, de adentro algo como que no te, algo como que existe una lucha, ¿no? Como que algo quiere y algo no quiere y se siente nerviosismo. Pero cuando ya participas en ese momento, en el pastor te toma y te zambute y te levanta, te sientes, no sé, algo nuevo, algo diferente, algo hermoso, algo maravilloso. Sales y la gente como que si fuera tu familia te recibe. Eso fue algo importante en mi vida. Todos los abrazos de los hermanos. Yo creo que eso fue lo que ha marcado mi vida y lo que me ha mantenido dentro de la iglesia, ¿no? La aceptación de los hermanos a mí siempre. Muy bien. Fíjense cómo estos ritos dejan una huella importante en el corazón, ¿no? Un impacto grande. Yo quiero decirles que en el caso de Jesús fue bautizado, por ejemplo, y Jesús también participó del rito de la Santa Cena, pero no fue servido, él se inclinó y sirvió, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esto lo hizo en ocasión, tanto el bautismo como el rito de humildad y la Santa Cena. Todo esto apuntaba y la intención de Jesús era la vida eterna. Con estos tres ritos, por supuesto hay más, pero en esta semana analizamos estos tres: el bautismo, el rito de humildad y la Santa Cena. Estos tres nos hablan de que un día estaremos en la patria celestial, ¿no? Estos tres nos hablan de que el Dios poderoso, ese Dios que creó el universo, imagínense, ¿qué significa? Vamos a preguntarnos, ¿qué significa que el Dios que nos creó, que es todopoderoso, que dice el salmista, los cielos de los cielos no se pueden contener, representaba a la persona de Jesucristo, se inclinara, ese Dios poderoso se inclinara y comenzaba a lavar los pies de sus propias criaturas? ¿No? Es sorprendente, ¿no? Entonces, vamos a resumir con una sola palabra cada rito. Por ejemplo, el bautismo, con una sola palabra, ¿qué significa? La humildad, el lavamiento de los pies, ¿qué significa con una sola palabra? Y la Santa Cena. Así, una sola palabra. Yo aquí tengo algunas en estas piedrecitas que les voy a dar nuevamente, pero vamos a ver si concordamos. Por ejemplo, en el bautismo, una sola palabra, ¿cómo se resumiría esa experiencia del bautismo? Renovación. Muy bien, el bautismo es una renovación. Félix, en el rito de humildad, por ejemplo, Pues lo que se destaca es el servicio. Claro. ¿Sí? ¿Y en la Santa Cena? Bueno, la Santa Cena apunta a Cristo, somos de Cristo, Jesús vida eterna, lo que consumimos, lo que probamos a través del vino, pues nos provee esa redención, esa vida. Así es. Fíjense, en esto yo quiero mostrarles, anoté una palabra solamente para cada rito. Por ejemplo, en el bautismo, que es arrepentidos o arrepentimiento, ¿no? Así que vamos a darte esta, porque Pedro dijo arrepentidos y bautistas también, ¿no? El bautismo es una fase de renovación, es cierto, y también de arrepentimiento. Ajá. En el caso de la Santa Cena, por ejemplo, yo le puse vida eterna. ¿Por qué? Porque con los símbolos que se marcan ahí, que es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, nosotros recordamos el perdón de los pecados y tenemos la vida eterna también. Y en el caso del lavamiento de los pies, el rito de humildad, yo lo resumí en una palabra que es el servicio. Jesús sirvió en ese momento y nos invita para que nosotros sigamos sirviendo. En este momento cada uno de ustedes en cada rito tiene dos piedras, ¿no es cierto? Una del rito, el bautismo, y otra la palabra que lo resume. Por ejemplo, arrepentimiento. Pero hay una tercera piedra. Esa tercera piedra yo solamente la leeré, pero realmente yo no le voy a dar esa tercera piedra. Esa tercera piedra se la dará Jesús. En Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venza, le daré del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo
que ninguno conoce, sino que lo recibe. Entonces, ahora tienen dos, pero Jesús quiere darles una tercera piedra. Y esa piedrecita también es blanca como la que tiene en sus manos. Y esa piedrecita tendrá un nombre escrito, pero que ni yo ni ustedes conocen. Nadie conoce, sino solo el que la ha de recibir en ese día. Entonces, a través de esta lección es mi deseo y oración que en esa mañana gloriosa, ya que todo apunta a la segunda venida de Cristo Jesús, sea Jesús el que nos dé una piedrecita blanca, ya no que diga bautismo, ya no que diga Santa Cena ni rito de humildad, sino que diga nuestro nombre cuando Jesús nos haya puesto la corona de la vida eterna, y que solamente nosotros con esa piedrecita en mano podamos saber que ahora estamos con Jesús disfrutando la vida eterna. ¿Anhelamos recibir de Jesús esa piedrecita? ¿Sí? Claro. Bueno, pues Dios les bendiga y nos vemos ahí en el cielo también para recibir esa piedrecita que Dios nos da.